¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos pues llevando a cabo, ya nos faltan 2 clases para terminar este material de Creados para ser amigos de Dios. Y bueno, hemos estado basando este material en la vida de Abraham en cuanto a su fe, qué características tenía la fe de Abraham y qué relación tan especial desarrolló con Dios, que en todo el Antiguo Testamento podemos ver que a él se le llamó amigo, ¿verdad? Dios lo llamó amigo. Y bueno, pues hemos visto todos los tratos que pasó Abraham, el llamado, la obediencia, la actitud, y que bueno, no fue perfecto, también tuvo errores, sin embargo vemos el perdón de Dios, vemos la restauración de Dios para Abraham cuando tomó la decisión equivocada de pues aconsejar a Sara que dijera que era su hermana, no su esposa, pues por el temor que tenía. Pero bueno, hemos visto varios capítulos, varias situaciones en la vida de Abraham, ese hombre que hasta el día de hoy es un ícono de la fe y alguien tan representativo para el pueblo de Israel. En este caminar de Abraham en la amistad con Dios, más o menos hubo 13 años, en un momento dado hubo 13 años de silencio de Dios para Abraham. Qué difícil es caminar con Dios cuando estamos apenas creciendo y tal pareciera ser que Dios está callado, que Dios, y al no escuchar nada de Dios pensamos que Dios no está haciendo nada, pero en la vida de Abraham vemos que por 13 años no escuchó de Dios nada, pero eso no significaba que Dios estuviera inactivo, que Dios no tuviera interés, que Dios hubiera cancelado sus planes. Simplemente Abraham tenía que seguir caminando y tenía que confiar sabiendo que Dios tenía todo bajo control y que por alguna razón no le estaba dejando saber nada a él. Y mira, esto va a suceder en nuestra vida cristiana. Es muy fácil caminar con el Señor cuando es muy obvio lo que quiere, cuando las cosas están saliendo como nosotros las esperamos, cuando se cumplen las expectativas que nos habíamos formado, pero muchas veces en nuestro caminar va a suceder esto. Tal pareciera ser que hay un silencio o puntos suspensivos. No sabemos qué está pasando, pero es un tiempo de permanecer y seguir caminando, ¿verdad? Y tenemos que saber que aún en el silencio Dios está tomando control de esas situaciones específicas y así lo hizo Abraham. Abraham decidió confiar en él y seguir caminando a pesar de que no escuchaba algo muy claro de parte de Dios. Y confiando en que Dios seguía actuando, Dios tenía las cosas bajo control. Y así es como funciona la fe. Abraham es conocido como el padre de la fe. Bueno, pues nos está enseñando patrones de acción, no solamente por parte de él, sino patrones de interacción de Dios con Abraham. Y aquí vemos que en ese patrón que vemos en la vida de Abraham, en momentos Dios simplemente guardó su silencio. Y esa es la manera en que la fe se desarrolla, en la vida real, ¿verdad? Por eso Habacuc 2:3 pudo decir, aunque la visión tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, esto es algo muy importante, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El Señor le dijo, ve, toma unas tablas y escribe la visión. Se la redacta, Habacuc la escribe y hay una aclaración después. Ya la escribiste, ya te enteraste de ella, y aunque tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin. No mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que, bueno, pues esto es la fe. Hay cosas que
en el momento empezaron y tal pareciera ser que hay puntos suspensivos o tal pareciera ser que dices, pues yo no sé, me equivoqué, a lo mejor Dios ya no quiere hacer eso. Tú permanece porque dice, sin duda se va a cumplir. ¿Quién dio la visión? El Señor. ¿Quién se la dictó a Habacuc? El Señor. ¿Quién le habló a Abraham? Fue el Señor. Así que tenemos que caminar confiados. Dios está guardando silencio, algo está actuando, no lo alcanzo yo a ver, en mi sabiduría humana y en mi percepción humana es limitada, pero Dios todo lo puede, todo lo sabe y Él todo lo está haciendo perfecto. Así que aquí Abraham tenía que volver a encontrarse con el Dios que le dijo en su primer encuentro, yo soy tu Dios todopoderoso. Y él esperaba en ese Dios, ¿verdad? En el Dios todopoderoso. ¿Qué quiere decir? Que todo lo puede. Él esperaba en ese Dios todopoderoso. ¿Qué quiere decir? En un Dios que todo lo puede, para el cual nada es imposible. Así que vamos entendiendo cómo desarrolló Abraham la fe, porque muchos pensamos que la fe de Abraham evidentemente estaba de base, pero fue desarrollada, fue pulida y fue fortalecida durante los procesos que pasó por Dios. Tuvo que aprender a conocer a Dios, tuvo que conocer a un Dios que hablaba y después tuvo que conocer a un Dios que callaba. Pero en todo tiempo, hablando o callando, Abraham tuvo que aprender que Dios tenía todo bajo control. Y sabes, así es la vida cristiana, así es nuestro caminar con Dios. A veces la voz de Dios va a ser muy patente, pero a veces tal pareciera ser que está Dios aún, pudiéramos hasta pensar que está distante, pero nuestra fe nos hace saber que Él está ahí, que nunca se apartará, que nunca nos dejará, que Él tiene todo bajo control, porque Él es el yo soy, ¿verdad? El que todo lo puede. Así que Dios lo encuentra, le dice, le da un llamado y le dice, anda, ser perfecto delante de mí. Y vemos que esta frase se repite en algunas otras partes y que vemos que este es el patrón que Dios sigue cuando escoge a una persona, la busca y busca que esa persona camine de una manera perfecta delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es el que escoge, Él es el que llama y Él es el que moldea a nosotros, a cada uno de nosotros. Cuando nos escoge, Él nos moldea. ¿Para qué? Para ser perfectos. ¿Y cómo nos moldea? A través de una relación íntima, cercana, personal. Porque para poder caminar, crecer en confianza, esto implica una relación íntima y personal, una comunión en la cual aprendemos a conocer quién es Dios. Ahora, para poder reaccionar y responder a Dios, para querer desarrollar este proceso a través de esta relación, es una cuestión de corazón. Si bien Abraham llegó a tomar decisiones equivocadas, y aquí quiero aclarar, decisión de corazón, vamos a verlo ahorita, porque la verdad es que yo he visto que la tendencia es de la condenación muy fácilmente nos puede atacar, pero tenemos que ser equilibrados en ver nuestra responsabilidad delante de Dios. Evidentemente el Señor dijo, anda y sé perfecto delante de mí. Dios sabía que cuando decía sé perfecto era un proceso a través del cual Dios iba a llevar a Abraham. El ser perfecto era un presente continuo que estaba vinculado con el futuro inmediato y el futuro medio. Trabajaban conjuntamente. Abraham amaba a Dios, pero tenía mucho que aprender. Pero Dios lo perfeccionó a través de esa relación personal íntima y de ese caminar juntos. Ahora, la respuesta para ese proceso es una respuesta de corazón, que tiene que ver todo con las motivaciones, con la actitud, con la manera de cómo está el corazón de una persona que Dios llama. Acuérdense que Dios llama a aquel que lo ama con todo su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Un estándar menor a este no es aceptable a Dios. Así que, ¿cuál era el corazón de Abraham hacia Dios? Un Dios que lo amaba
con todo su corazón, un corazón que lo amaba con todo su ser, aunque tomó decisiones equivocadas, pero en su corazón no había rebelión en contra de Dios. Y de la misma manera, y tú y yo, mira, porque yo veo que a veces a la gente le da miedo responder al llamado de Dios porque dicen, yo no estoy preparado, yo no sé todo, yo le puedo fallar a Dios. Igual y sí le puedes fallar. Abraham falló a Dios, en algunos momentos Abraham falló a Dios, pero Abraham amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. No había rebelión en contra de Dios. Así que tú no tengas miedo de obedecer a Dios. Tal vez te vas a equivocar, me voy a equivocar, pues somos humanos y Dios lo sabe. Cuando Él nos escoge, Él sabe que somos seres humanos, que necesitamos pasar por procesos, pero lo que a Él le interesa es saber si lo amamos con todo corazón. Y si lo amamos con todo corazón, vamos a estar dispuestos a tomar el reto del llamado de Dios. Aún en las equivocaciones que tuvo Abraham, Dios tuvo que disciplinarlo. Pero como el corazón de Abraham no tenía rebeldía hacia Dios, Abraham no lo tomó a mal, simplemente aceptó la reprensión. Él sabía que Dios lo amaba y lo estaba redireccionando. Y esto es algo muy importante. Porque en toda relación, aquí estamos viendo una relación entre Dios y nosotros. Dice la palabra, el que ama a Dios lo disciplina. De hecho, dice que la disciplina es para los hijos. Y usa un término muy fuerte, dice, no para los bastardos. Así que Abraham conocía a Dios, lo veía como su padre, lo tenía en primer plano. Así que cuando él se equivocaba y Dios tenía que intervenir y tenía que disciplinarlo, Abraham no lo tomaba personal, simplemente sabía que esa disciplina era por el amor que le tenía, porque Dios no quería que Abraham se quedara en el mismo estatus. Ojalá y esto pudiéramos entender en todas las relaciones con la autoridad con la que nos relacionamos. Si tú tienes un jefe, de repente te va a disciplinar. ¿Por qué? Porque te quiere redireccionar. ¿Para qué? Para que des el fruto para el cual ese jefe te escogió. Y de la misma manera Dios, y aún mejor, Dios te escoge, empiezas a caminar con Él, te desvías, te corrige, te redirecciona. ¿Para qué? Para que des fruto, el fruto que Él estipuló que tú tuvieras. Ahora, es importante, ya vimos, no solamente hay tiempos de disciplina en nuestro caminar con Dios, en el caminar de Abraham con Dios, sino también hubo tiempos de silencio. Pero aún en esos silencios, por fe, sabemos que Él está a cargo de todas las cosas, ¿ok? Cuando hay disciplina, cuando hay silencio, no toda la gente reacciona igual. La gente se desilusiona, se llegan a enojar con Dios cuando Dios disciplina o guarda silencio. Otras usan el razonamiento humano y tratan de ayudarle a Dios. Hubo un silencio de Dios en cuanto al hijo y Abraham trató de ayudarle, fue un error y hubo las consecuencias. La obediencia de Abraham, que al final la recobró, afectó a su vida para siempre y a sus generaciones, a la de su familia, por supuesto. Por 24 años Abraham caminó consistentemente. Esta relación la que tuvo 24 años atrás se había intensificado, pues así sucede con nosotros. Nosotros conocemos a Dios, nos enamoramos de Dios, reaccionamos por emoción también, pero llega un momento en el cual empezamos a tener que caminar. La convicción tiene que ver todo con la fe y la convicción nos hace permanecer en los tiempos de silencio, en los tiempos de disciplina. Su relación para este tiempo ya se había hecho más intensa, más íntima. Para este momento Abraham había conocido a Dios más profundamente. Abraham había crecido en carácter. Ahora su nombre ya no era Abraham, que es Padre exaltado, ahora era Padre de multitudes. El mismo nombre de Saraí, que también pasó por el proceso junto que su esposo. Saraí era mi princesa,
Y Sara, Saraí fue cambiada el nombre de Sara, era madre de naciones. Ahora Abraham y Sara habían pasado por un proceso, habían conocido. Ahora, si bien al principio conocían a Dios, ahora lo conocían personal e íntimamente. Ahora habían podido pasar por el tiempo de disciplina y por el tiempo de silencio. Ahora era tiempo por parte de Dios de darles una señal externa a Abraham de la profundidad y del impacto del pacto que había hecho con él. Ahora, como señal de ese pacto, Abraham tenía que circuncidarse. Ahora, para nosotros como cristianos, pues no es la circuncisión, ¿verdad? Para los cristianos, esa señal o esa confirmación del pacto es a través del bautismo. ¿Por qué? Porque cuando nos bautizamos estamos confirmando el pacto que un día hicimos con Jesús, diciéndolo: yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, yo reconozco que necesito de ti, me arrepiento de mis pecados y quiero que me des tu salvación, perdóname y te recibo como Salvador. Ahora el bautismo para nosotros como cristianos, esa es la señal del pacto entre Dios y nosotros. Vemos que la obediencia y la consagración de Abraham, por supuesto, eso fue en momentos, a veces fue doloroso, a veces en instrucciones que no podía entender. Dios lo había estado moldeando. Y esto sucede de la misma manera a nosotros. Nosotros conocemos a Dios, tenemos un llamado, acudimos a Él y pasamos por ese proceso que es por años. Yo al estar leyendo esto estaba pensando, pues por supuesto no me quiero comparar con Abraham, pero sí puedo pensar cuántos años han pasado. Aquí Abraham había estado siendo moldeado por 24 años. No solamente él, sino su esposa también. Para este tiempo Abraham ya había tenido a Ismael, él había querido ayudarle a Dios y amaba a Ismael, era su hijo. Y Dios lo sabía. Sin embargo, Dios interviene. Dios sabía que esta decisión equivocada había sido en un momento de debilidad, durante su proceso de formación, su proceso de crecimiento. Y Dios sabía que Abraham amaba a su hijo Ismael. Sin embargo, Dios le estaba diciendo que no era a través de Ismael, era a través de el hijo de Sara, donde vendría el hijo de la promesa, para lo cual él lo había llamado hace 24 años atrás. En Génesis 17, 21 dice: de aquí en un año, entonces encuentra a Abraham y vuelve a tener un encuentro Abraham con Dios y le dice: Abraham, el hijo que tú tienes, porque Abraham pensó va a ser a través de Ismael, porque yo ya no pude, y Dios le dice: no es a través de Ismael, ese hijo tú lo produciste, no fue el hijo que yo quise que tú tuvieras. Sin embargo, yo sé que lo amas y por amor a ti lo voy a bendecir. Pero el pacto que yo hice contigo hace 24 años, el llamado que yo te hice a ti para formar una nación a través de ti, no es a través de Ismael, es a través del hijo que tú tendrás con Sara. Ese es el hijo de la promesa. Por eso, ahora ya venía, de aquí en un año nacerá, y en ese momento cambia el nombre de Abraham a Abraham, de padre exaltado a padre de multitudes. Ya venía el cumplimiento. A Saraí le es cambiado el nombre, de mi princesa a madre de multitudes. Ahora este par, estos dos, a través de todos los episodios de su vida que habían pasado, ahora habían caminado ya más cerca, habían conocido a Dios de una manera como no lo habían conocido antes. Ahora ellos podrían ser verdaderamente gente confiable para Dios, para confiar al hijo de la promesa. No pudo habérselos dado antes.
no abortes, no abortes el propósito que Dios puso en ti, lo que Dios te puso para llevar a cabo. A veces es largo, a veces nos desesperamos, a veces es doloroso. En ocasiones guarda silencio. Y en esos momentos de silencio, honestamente, para aquellos que hemos oído la voz de Dios, para aquellos que hemos tenido un acercamiento con Dios, sentir su presencia, sentir su cercanía, no hay nada más difícil que escuchar un silencio de Dios por tanto tiempo. Tal pareciera ser que, no sé, yo creo que Abraham en un momento pensó, pues Abraham Dios ya me abandonó, tengo que solucionar yo las cosas. Y pues Sara le da un consejo y Abraham dice, bueno, pues sí voy a tomar a Agar, pero Dios en su bondad y en su misericordia dice, bueno, yo sé que es parte de lo que yo estoy moldeando en Abraham, un carácter de confianza. Y Dios lo perdona y Dios dice, yo siempre tengo la mejor opción y como yo lo dije, va a ser. Le tomó a Dios 25 años moldear a este hombre, a este padre exaltado, para poderlo llevar a que fuera padre de generaciones. De la misma manera, a ti y a mí nos encontró con un hombre en un sentido figurativo y para que se cumpla el propósito para el cual fuimos llamados, tienen que pasar muchos años a través de los cuales vamos a ser moldeados. Y en el momento de la culminación de ese cumplimiento, de ese propósito total y donde se va a exponenciar y se va a manifestar de una manera indubitable a los ojos de todo el mundo, van a pasar años y nuestro nombre va a tener que cambiar. Ahora, 25 años después, ese hombre estaba moldeado y Dios ahora le podía confiar a Isaac. ¿Por qué? Porque a través de este Isaac, de este heredero, él iba a heredar las promesas que le había hecho a su padre. Aquí no podemos perder de vista, por supuesto, el carácter, la permanencia de los padres, no perfectos, pero permanecieron, creyeron a Dios. Por eso vemos en Deuteronomio 6 que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras te mando hoy, que estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte. En fin, es largo, del 4 al 16. Esta era una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y esa es la instrucción que nos hace ahora para nosotros levantar a nuestros hijos, hablarles de Dios, hablarles de la obra de Dios, hablarles de lo que significa nuestra generación para Dios. Así que no podemos perder de vista. Ahora, viendo esto, todo se trataba acerca de Isaac, porque a través de Isaac iba a multiplicarse la descendencia, pero el padre de Isaac iba a ser Abraham y le tomó 25 años a Dios formar a un padre al cual se le pudiera confiar a Isaac. ¿Y por qué era necesario que fueran padres fuertes? Porque a través de la experiencia de los padres con Dios, ese hijo iba a conocer a Dios. Esto nos lleva a un punto muy importante, que sin un punto de referencia de un hijo de la obra de Dios en la vida de los padres, ese hijo y sus generaciones pueden cometer errores fatales. Así que tiene que quedar registrada en el alma, en la mente, en la vida diaria, en el conocimiento, la relación de los padres con Dios y las experiencias. Vemos que en el caso de Israel, el tiempo más oscuro del pueblo de Israel fue en la época de los jueces, y esto se le atribuye que fue una generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho en Israel. El pueblo de por sí tenía la tendencia
de ser olvidadizo, de olvidarse prontamente de Dios. Así que imagínense que cuando una de esas generaciones no es enseñada y no le es repetida las maravillas, el poder, la honra a Dios, las normas que Dios pone y quién es Dios mismo, pues es una generación que muy fácilmente se puede perder. Pero Dios confió a Isaac a dos padres que habían estado pasando la prueba. Había sido largo el tiempo, pero ahora estaban preparados. Así que esto nos lleva a ver que cuando Dios te llama para comisionarte por algo y te llama como su siervo, esto nos lleva porque tú y yo nos tenemos en nuestro carácter, nos tenemos que ajustar a las normas. Por supuesto, pues como ya lo vimos, esto lleva tiempo. Luego vemos también que Dios tiene este encuentro y le dice, ahora ya no serás Abraham, serás Abraham, vendrá el hijo de la promesa de aquí a un año, pero Dios tuvo que tomar en ese momento decisiones de fondo, tuvo que quitar conflictos futuros que podrían causar daño. Se había tomado tanto cuidado para preparar a unos padres que cuidaran a el Isaac, que era tan importante. Él obviamente tenía que tomar decisiones inmediatas para los problemas que ya se visualizaban en ese momento. Y uno de los problemas era Agar, la mujer egipcia. Era una mujer que la influencia de Egipto en ella y la idolatría de Egipto eran evidente en ella todavía. Lo vemos más tarde cuando Ismael crece, misma Agar le busca esposa en Egipto. Así que Agar no podía estar cerca del hijo de la promesa, porque su influencia podía ser peligrosa para Isaac. Así que Dios toma acciones, le da discernimiento a Sara. Sara ve en un momento el desprecio, la actitud arrogante de Agar, y ella dice, esta mujer no puede estar aquí, ¿verdad? Por otro lado, existían lazos entre Abraham, lazos efectivos entre Abraham e Ismael. Por lo tanto, Dios tenía que proteger a Abraham de distracciones o de un corazón dividido, ¿verdad? La bendición de Abraham vendría a través de Isaac. Es por eso que Dios le da este discernimiento a Sara cuando Sara ve que esta Agar se está mofando, ¿verdad?, del hijo de Isaac. Entonces Dios pues provoca que Sara tome las medidas de pedirle a Abraham que sacara a Agar de tenerla cerca de ellos, ¿verdad? Porque Agar ya estaba teniendo una actitud cínica, una actitud celosa, competitiva, ¿verdad? Así que Dios no podía permitirlo. Finalmente quita el Señor de la escena a Ismael y Agar. Evidentemente esto le dolió muchísimo a Abraham, pero Dios le aseguró a Abraham que a Ismael recibiría bendición, porque Dios consideraba sagrado cualquier descendiente de Abraham. Dios lo había escogido. Pero bueno, vemos que en Hebreos 11, 17, 19 nos habla de que más adelante Abraham fue probado. Dice, por la fe, cuando fue probado Abraham, ofreció a Isaac. Y esto podríamos llamarle el momento de la verdad. Y mira, el momento de la verdad en ti y en mí se va a presentar en cualquier momento. Vamos a pasar procesos largos, vamos a estar, pero siempre va a haber un momento de la verdad. Dios escogió un momento crucial en la vida de Abraham, padre de multitudes, ya no padre exaltado, para refinarlo, no tanto para probarlo, ya había sido probado,
pero lo tenía que reafinar en su fe. Toda impureza que pudiera quedar ahí, todo aquello que pudiera contaminar su compromiso, su fe, su caminar con Dios, tenía que ser removido. Así que era tiempo de reafinarlo, tiempos de purificación. Y esto mismo va a pasar con nosotros. Dios nos va a llamar, Dios nos va a procesar, Dios nos va a aprobar, va a decir, ya estás listo, pero aun cuando ya estemos listos, para asegurarse, Dios puede pasarnos otra repasada y darnos una reafinada. ¿Para qué? Para quitar todo aquello que posiblemente pueda ser un tropiezo o pueda llevarnos a contaminar lo que Él nos da. Entonces, aquí hay dos conceptos radicales. Un amor total es lo que pide Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque un amor mínimo a eso, Dios no lo puede usar para una persona con un amor mínimo a ese, no es una persona que Dios pueda ocupar para sus propósitos. Necesita una persona que lo ame con todo y en todo por todo. Pero también Él necesita una fe absoluta y radical, una fe pura, lo suficiente para poder cumplir el propósito que le está dando. Entonces venía un tiempo de reafinar la fe de Abraham. La fe de Abraham fue moldeada en 40 años. En este momento se resumían los 40 años. Revelaría el corazón de Abraham en su relación con Dios. Esto sería determinante para lo que Dios, la reacción de Abraham sería determinante para lo que Dios quería hacer a través de él, a través de Isaac, y que repercutiría en el cumplimiento de la promesa de un Salvador para el mundo, mediante el cual el mundo entero pudiera ser bendecido. Dios dijo, y serán benditas todas las generaciones. Era necesario este proceso, era necesaria esta fe para que se pudiera cumplir esa bendición en la humanidad. Ahora, lo maravilloso aquí es ver que cuando Dios dice que se va a cumplir una cosa, se va a cumplir. Acontecerá, y acontecerá esto, ¿verdad? En un tiempo, el tiempo de Dios siempre es perfecto. Ahora, Dios ya conocía el corazón de Abraham, conocía su fe, conocía su obediencia. Entonces, para que cuando él fuera aprobado, entonces ahora, no solamente Abraham tendría un amor perfecto, sino tendría una fe perfecta, verdadera, la cual le fue contada por justicia. Este refinamiento no solamente lo recibió Abraham, lo vemos que, por ejemplo, también lo recibió José en la prisión. Dios le da una promesa, pero antes de que él recibiera esa promesa, él tenía que ser reafinado. ¿Dónde? En la cárcel. Tuvo que pasar por su proceso, después ser reafinado en la cárcel. Pero al final del camino, su corazón permaneció leal a Dios. ¿El corazón de quién? De José. Abraham amaba a Dios, pasó por su proceso, pasó por su refinamiento, pero al final lo que había en su corazón fue lo que prevaleció. Lo mismo fue con Esther. Esther fue refinada por años, en los cuales vivió la mayoría de su vida en la tragedia de su pueblo, ¿verdad? Perdió a sus padres por la tragedia de su pueblo. Después tuvo que enfrentar todos los retos porque su pueblo estaba siendo perseguido. Pero ella fue constante y Dios la aprobó, pero aún la refinó más, mandándole presentar una petición al rey para salvación del pueblo. Así que pasamos por el proceso, pero como decir, el último toque, ¿verdad? La reafinada. Hebreos 11 es la lista de los que fueron aprobados y tuvieron que ser refinados. Y después de esta lista dice, probó
Dios a Abraham, y entonces vemos que estas circunstancias que Dios permitió o propició fue para que él pudiera decir: Abraham está listo para recibir la promesa. Entonces dice que probó Dios a Abraham y fue aprobado. ¿Cómo sabemos? Por la obediencia cabal e inmediata de Abraham y por el corazón que mostró siempre en relación con su Señor. Así que resumimos: nada inferior a un amor total y nada inferior a una fe completa, absoluta y perfecta. Ahora ya tenemos a un hombre al cual Dios podía llamar amigo. Primero Dios lo llama por su nombre. Voz la cual Abraham conocía perfectamente y en la cual había aprendido a confiar. Y la respuesta que siempre vimos en Abraham: heme aquí, Señor. Interesante, ¿verdad? Gente apasionada por Dios va a responder: heme aquí, Señor. Dicho de otra manera, ¿qué quieres que yo haga? Vemos a un Pablo que amaba a Dios, estaba equivocado en su forma de amarle, no conocía bien a Dios, pero amaba a Dios. Pero cuando encuentra a Jesús le dice: ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Qué quieres que haga yo, Curios, mi Señor? ¿Verdad? Así que un corazón que ama totalmente a Dios y que tiene una fe perfecta, siempre que Dios nos va a llamar, vamos a responder: ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Verdad? Vemos al oír esa voz, no todos reaccionaron igual. Adán, al oír la voz de Dios, se escondió. Ahora Abraham era amigo de Dios y la comunión era plena, era inmediata. Y ahora Abraham escucha nuevamente la voz de Dios y le dice: ¿qué quieres que haga yo, Señor? Y le dice Dios: toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para que la fe de Abraham fuera perfecta, tenía que tener una expresión máxima, una expresión total, absoluta. Y la instrucción de Dios era clara: toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, no a Ismael, a Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, muy cerca del Monte Carmelo. Por cierto, este Monte Carmelo está cerca del monte donde Dios ofreció a su hijo, el monte, dice el Monte Carmelo. Entonces el Señor ofrecería, dice, en el Monte Carmelo, en donde Dios ofrecería a su hijo como el cordero ofrecido por él. ¿Para qué? Para salvación del mundo. Cuando esto sucede, Abraham escucha y creemos, ¿verdad?, que el cielo estaba atento, ¿no? Sí, los ángeles, y todos estaban atentos al ver la respuesta de Abraham. ¿Cuál sería nuestra respuesta cuando Dios nos pida todo lo que tenemos? ¿Cuál será nuestra respuesta para Dios cuando nos pide lo que más amamos? ¿Qué clase seremos? ¿De qué grupo de personas seremos? De aquellos que, como Abraham, que era su amigo, Abraham se levantó muy de temprano, dice, muy de mañana. Y lo mismo hizo cuando Dios le dijo: saca a Ismael de este pueblo y llévalo para otro lado. Dice que Abraham se levantó muy de mañana. No hubo discusión, no hubo súplica, solamente hubo una obediencia total y absoluta. Su obediencia en ambos casos fue inmediata. Dios prepara a ti y a mí, Dios prepara a sus escogidos a través de estos procesos, a través de estos silencios, a través de este caminar, para que cuando escuchemos instrucciones cruciales, nuestra respuesta sea inmediata y sin cuestionar. Momentos cruciales de fe. Vemos también cómo Dios observaba a Abraham, ¿verdad?, preparando todo para el sacrificio. Ya lo llama, le dice: toma a tu hijo,
y vemos que Dios dice, está bien, Señor, a tu único. Y vemos cómo Dios está observando a Abraham tomando todo para el sacrificio, sin tardanza, sin pelearse, sin llorar, sin quejarse, sin amargura. Dice que Abraham alistó 2 siervos, asnos, leña, y empezó a agarrar camino, ¿verdad? Al monte Moriah. Aquí vemos que en cada etapa de la vida de Abraham llegó a desarrollar una relación más profunda con Dios. Miren, las relaciones con la gente así es. La relación, hay gente que se llega a un nivel de relación por la interacción, el compromiso que tenemos mutuamente, las experiencias que vivimos juntos, pero a medida que nosotros decidimos caminar con alguien en integridad, no, tal vez no en perfección porque estamos aprendiendo, pero que caminamos y vamos a otro escalón, entonces empezamos a conocer más a esa persona, y lo mismo sucede en nuestro caminar con Dios. A medida que seguimos caminando en los tiempos de disciplina, en los tiempos de silencio, vamos conociendo más a Dios y conocemos más al Dios de pactos, porque no solamente vemos su disciplina, vemos su silencio, sino que a través de esos procesos vemos su cuidado, su salvación, su misericordia, su perdón. Entonces el amor es más intenso, la confianza es más profunda. Y en esta relación de Abraham con Dios, Abraham amaba a Ismael, Abraham amaba muchísimo a Isaac, pero Abraham amaba más a Dios. Su amor por Dios era más intenso, más profundo, más comprometido. No podía haber rivales en el corazón de un llamado por Dios. Por eso dice la palabra, yo soy un Dios celoso. ¿Cuál sería el rival que Dios tiene entre tú y Él? Una pregunta muy interesante. ¿Tu posición económica? ¿Tus hijos? Ahora, no lo usemos como pretexto, ¿verdad? Porque algunas personas querrán salir de casa y decir, ay, no puedes ser rival, ahí te dejo. No estoy refiriendo a eso, por supuesto. Pero estoy refiriéndome en un supuesto caso que Dios te dijera, dame eso, o dame esa persona, o dame esa relación. Dios es un Dios celoso. Así que entre Dios y su amigo, Abraham, no podía haber rivales. La relación con Dios de amor se completó con esta muestra de amor y sacrificio total de parte de Abraham. Amo a mi hijo, pero te amo más a ti, Señor. Aquí está mi hijo. ¿Cuál será nuestra respuesta cuando Dios nos pida algo? O si ya Dios nos la pidió, ¿cuál fue nuestra respuesta? La amistad, valoramos la relación con Dios, la amistad con Dios, más que cualquier otra cosa. La amistad de Dios era lo más importante y lo más intenso para Abraham. Isaac lo amaba, pero no podía interponerse entre Dios y él. Así fuera lo más amado en esta tierra por él. Pero nuevamente la voz de Dios, esa voz que Abraham conocía cuando lo encontró por primera vez, vete de tu casa, de tu parentela. Esa voz que le dijo, ahora te voy a mostrar la tierra que yo no te había mostrado antes. Esa voz que le dijo, saca a Ismael. Esa voz que le dijo, entrégame a Isaac. Ahora, nuevamente la voz de su mejor amigo se hacía oír y le decía, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entrar al reino de los cielos no simplemente significa ir al cielo, o ser ciudadano del reino de los cielos, no solamente ser parte del pueblo de Dios. Y no significa solamente morir e irnos al cielo, significa también entrar a este tipo de relación,
a este tipo de experiencia con Dios en el cual Dios se convierte en el Señor y el gobernante de nuestra vida. Esta amistad de Abraham hacia Dios se forjó a través de muchos años y ese es el tipo de amistad que Dios quiere forjar a través de mí. ¿Qué desarrolló en este tiempo Dios? Dice, Dios le dijo, no lo toques, deja al muchacho por cuanto puedo ver que temes a Dios, amas a Dios y obedeces a Dios. Resumiendo este capítulo que estamos viendo el día de hoy, Dios procesa y forja a los hombres y mujeres que Él ha escogido, a hombres y mujeres de fe en Él para llamarles amigos. Pues seguramente Dios a ti te ha escogido como a mí y pues lo que Dios espera es que nuestra respuesta sea como la de Abraham. Dios dejó la vida de Abraham escrita para que fuera un modelo a seguir, un parámetro a seguir, para que pudiéramos entender cuáles son los requisitos que se necesita para ser llamados amigos de Dios. Pues vemos entonces, y vamos a terminar la clase de hoy, es cuál será nuestra respuesta, o cuál fue nuestra respuesta. Y mi invitación a ti y pues mi oración es para que tú y yo podamos tener esta clase de fe, de compromiso y de amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Y bueno, pues qué ejemplo nos da Abraham, ¿verdad? Cuando oye la voz de Dios y él le contesta, ¿qué quieres? Heme aquí, Señor, ¿no? Pues que tú y yo seamos una generación de heme aquí, Señor. Yo creo que en los tiempos que estamos viviendo, creo que Dios nos ha llamado para un propósito, por lo que está sucediendo en el mundo. Dios necesita hombres y mujeres de fe, que lo amen de una manera incondicional, total, que estemos dispuestos a pasar esos procesos, que estemos dispuestos a permanecer aún en los tiempos de silencio, que estemos dispuestos a ser corregidos para redireccionarnos y que estemos dispuestos con una fe total para dar lo que nos pida. Bueno, pues terminamos la próxima semana nuestra clase y espero que este material haya sido de bendición para ti. Ya nos queda una clase nada más y bueno, pues nos vemos. En la semana tenemos el viernes de oración, tenemos los domingos la transmisión de la enseñanza dominical y estamos por tomar la decisión de tener el día jueves una reunión. Espera en nuestras redes sociales, te lo vamos a hacer saber, porque a lo mejor el miércoles lo vamos a juntar juntamente con el viernes, pues en base a lo que estamos observando que bueno, todavía hay gente que está guardada en su casa y hay gente que no quiere venir el domingo por cuestiones de que piensa que hay más gente. Entonces, muy posiblemente el viernes lo que vamos a hacer es que vamos a unir el tiempo de oración con el tiempo de oración personal por personas que necesiten que estemos uniéndonos a ellos personalmente para pedir por una petición, sea sanidad, un milagro de sanidad, y tendremos un pequeño tiempo de una palabra de 10 minutos. Eso será, muy posiblemente lo pasamos ya para el viernes y será a partir de este próximo viernes, y si es eso, entonces la programación que tenemos los miércoles la vamos a unir o la vamos a sustituir por un tiempo con lo que vamos a estar transmitiendo para ustedes el día viernes. Pues que tengas una linda tarde, un lindo día, que descanses y nos vemos la próxima semana para terminar este material de creados para ser amigos de Dios. Que Dios te bendiga y nos estamos.
I don't keep them. I never make promises, 'cause I don't keep them. 'Cause I don't keep them.